Muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos, gracias a Dios que nos permite estar juntos. Y agradecemos que podamos estar conectados. Pedimos a Dios su bendición, su ayuda, que tome control de todas las cosas, de las circunstancias, del Internet, porque aún hoy dependemos de eso para poder transmitir la palabra de Dios y el mensaje. Vamos a continuar, amados. Recordarán ustedes que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo número 8 y, y el día de hoy vamos a platicar de un tema. El tema de hoy es acerca de la falsa conversión que produce un falso cristianismo. Y bueno, vamos a leer ahorita los pasajes que tienen que ver con esto, de dónde salió esta enseñanza, este título, y nos vamos a dar cuenta de cómo el Evangelio de Juan marca, registra varias situaciones que tienen que ver con esto que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, entendemos nosotros que es un énfasis, entendemos nosotros que el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejar esto ahí registrado para darnos también mensaje. Y bueno, vamos a pedirle a Dios a través de una oración, si me acompañan por favor, pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude a entender. Le decía yo, como lo vamos a ver en un momento, son varias las veces que el Evangelio de Juan registra esto acerca de gente que dice creer, pero que en realidad no cree, que no tiene la fe que salva. Y esto es delicado, esto es una situación peligrosa, como lo vamos a ver. Entonces es importante que Dios nos ayude a entenderlo, es importante que Dios nos ponga en nuestro corazón y además que Dios confirme la obra que ha hecho en cada uno de nosotros, para no caminar engañados, ¿no? Esto es importante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por esta mañana, esta tarde que tú nos permites estar reunidos en tu nombre, aunque no en persona, pero sí en espíritu, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, en nuestras casas, estamos pidiendo, deseando que tú nos bendigas hoy, que tu palabra sea alimento, que tu palabra sea atalaya, que tu palabra sea quien nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Padre, bendícenos, bendícenos con tu gracia, bendícenos con tu Espíritu Santo y que tu palabra poderosa impacte nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 8, vamos a leer, pues, muchos versículos. Se trata de que entendamos qué es lo que está pasando y que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces vamos a leer desde el verso 30 hasta el verso número 59, ¿no? Que es precisamente todo el relato de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando y que a nosotros nos deja ver la verdad y el principio de esta enseñanza para el día de hoy. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 30 en adelante. Hablando él estas cosas, está hablando de Jesús, el contexto recordará usted, es Jesús hablando, dice hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ponga la atención a este versículo 30 que es de donde vamos a partir. Dice el verso 30, muchos creyeron en él. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, esto es a los que se refiere en el verso 30, a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tú tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso con vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bien, no será necesario leer todo el pasaje, porque nos queda manifiesto cómo fue la actitud de aquellas personas que el verso 30 dice que creyeron en él, puesto que el verso 31 dice que estas palabras se las dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído en él, de los cuales se refería el verso 30. Entonces, yo le decía en un principio, llegamos a un punto de nuestro estudio del Evangelio de Juan, en el que se repite a lo largo de todo este Evangelio, y llama la atención porque el Espíritu Santo quiso hacer este énfasis. Es decir, no es algo que hoy se me ocurrió, que hoy yo quise tomar un tema y exponerlo con usted y hablar a las personas que están en esta situación,
y hacer una exhortación. No soy yo quien hoy quise hacer esto. Recuerde usted que venimos en un estudio expositivo secuencial del Evangelio de Juan, y bueno, estamos estudiando el capítulo número 8, y en el capítulo número 8, como en otros, como lo voy a mencionar ahorita, se nos presenta esta situación, nos muestra, Dios a través del Evangelio de Juan nos muestra esta situación y nos los muestra varias veces. Dice entonces el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Este pasaje podría parecer que es contundente, podría parecer que es una declaración rotunda. Muchos creyeron en él. Parece que en todo el sermón que Jesús estuvo dando durante la fiesta de los tabernáculos, recuerde que hemos estado estudiando esto, recuerde que hemos estado hablando de cómo Jesús hizo la invitación a todas aquellas personas que tuvieran sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recordará esas enseñanzas, recordará que hablamos cuando Jesús habló acerca de ser Él la luz del mundo, y todo aquel que creyera en Él no andaría en tinieblas. Todo ese sermón, parece ser que todo ese sermón, de alguna manera, convenció a algunas personas de que él era el Mesías. Recuerde usted que dentro de ese sermón y las cosas que mencionaba Jesús, parecía ser que estaba citando, de hecho algunos teólogos, algunos comentaristas de la Escritura hacen referencia que Jesús estaba citando al profeta Isaías. Y entonces parece ser que esas referencias acerca de Isaías y las palabras que él hacía sobre de él mismo convencieron a algunos judíos, a varias personas, a esos muchos que creyeron en él, de que él era el Mesías. Y si nosotros nos quedamos ahí, y si nosotros nos quedamos solamente en ese versículo, bueno, pues nosotros podríamos exclamar que bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por todas esas personas que se convirtieron, gloria a Dios por esas personas que entregaron su vida a Jesús, gloria a Dios por todas esas personas que creyeron, que tuvieron fe en Jesucristo para salvación. Y podríamos alegrarnos y podríamos deleitarnos, como en otros pasajes de la Escritura vemos como sí hubo personas que se entregaron a Dios por la predicación de la palabra, por escuchar el mensaje del Evangelio. Hasta aquí está este versículo, nosotros podríamos exclamar, bendito Señor, que tú vienes por los perdidos y ganas a aquellas personas que andan esclavizadas. Sin embargo, al leer todos los demás versículos, como ya lo hicimos, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad no era así, ¿no? De que en realidad no era así, de que a pesar de la evidencia, de la evidencia que presentaba Jesús, a pesar del poderoso mensaje, porque quiero decirle esto, o sea, muchas personas a nosotros como predicadores nos critican, hay quienes nos critican por la forma en que predicamos, por los ejemplos que tomamos, por la manera en que decimos, por formas que tenemos. Cada predicador tiene sus formas, su estilo. Hay quienes nos reprueban diciéndonos que no tenemos gracia ni unción, ¿no? Pudiera ser el caso de muchos a quienes nos critican de esa forma. Pero quiero decirle que en este caso, en este pasaje que estamos estudiando, no era así. El predicador era el Hijo de Dios. El predicador era Jesucristo. El predicador de este momento era aquel que tenía toda la gracia, por supuesto, y todo el respaldo del Espíritu, por supuesto. Él era Dios, Dios mismo hablando a través de Jesucristo, hablándoles y hablándoles estas palabras gloriosas, hermosas. Y sin embargo, todas estas personas no quisieron creer verdaderamente, no quisieron creer de corazón. A pesar de que el verso 30 nos dice que muchos creyeron en él, los versículos siguientes nos dan la evidencia de que ese creer no era el verdadero creer, no era la verdadera fe que salva, no estaba viendo una verdadera conversión. Las personas se estaban convenciendo de manera mental, de manera intelectual, estaban recibiendo a lo mejor como una ideología, estaban reconociendo a Jesús
como el Mesías, pero no lo estaban reconociendo para entregarse a Él. Cuando la Escritura dice que muchos creyeron, es porque creyeron que de verdad era el Mesías, pero no creyeron para entregarse al Mesías. Esta gente escogió su propia justicia, siguió en su propia justicia. Esta gente escogió la mundanalidad. Esta gente escogió la incredulidad y la ignorancia voluntaria hasta el final. De modo que se condenaron a sí mismos a morir en sus pecados, como Jesús mismo lo dijo en versículos anteriores, y no ver nunca el cielo, sino sufrir la ira eterna. Entonces, claramente estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Las palabras de Jesús eran verdad. Se inclinaban a eso. Entendían en su mente que era verdad lo que Jesús estaba diciendo. Reconocían que los pasajes que estaba citando quizá de Isaías tenían que ver con él y se cumplían en su vida. Le reconocían. Pero no estaban preparados para entregarse a una lealtad a largo alcance que implicaba la verdadera confianza en él, una entrega de largo alcance. Su creer en él solamente implicó en ese momento decir, sí, yo creo que sí es el Mesías. Por lo que dice, por lo que vemos, yo creo que sí es el Mesías. Pero no era la verdadera fe que implicaría un largo alcance, esa confianza verdadera. Este estado espiritual del cual estamos hablando es un estado espiritual muy peligroso. Es muy peligroso aquellas personas que por las evidencias logran reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, logran reconocerlo, logran entenderlo, pero no se entregan a Él. Y este estado es un estado muy peligroso. Y por eso es entendible que el Señor le diera un énfasis especial en el Evangelio de Juan y en toda la Escritura, como lo vamos a ver ahorita. En toda la Escritura hay advertencias claras contra la falsa fe, contra la fe que no salva, contra la fe que no es la fe bíblica, la fe verdadera, la fe genuina, la fe que salva. En toda la Escritura hay advertencias y esta es una de ellas. Esta es una advertencia para todas aquellas personas que pueden reconocer por las evidencias, por la palabra, por lo que oyen, pueden reconocer, pueden asentir que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Salvador, pero no es su Salvador, pero no se convierten a Él, no se convierten. Entonces, reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto, significa que preferimos ubicarnos del lado de los enemigos del Señor. Por eso es peligroso, por eso es peligroso. Si nos adentramos nosotros en este punto, yo quisiera que nosotros, número uno, pongamos atención a esta advertencia de la Escritura en esta parte que estamos estudiando, pongamos atención, porque es una advertencia muy fuerte. Nos está advirtiendo que puede haber personas que reconozcan que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo que fue enviado a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Hay gente que va a reconocer eso, pero que no va a hacer nada al respecto más que rechazarlo. Más que rechazarlo. Entonces, también es importante mencionar, porque va a ser necesario hablar de cuál es esa verdadera fe que sí salva, a diferencia de la fe que no salva, de tal manera que creer es el punto inicial del contacto con Cristo, es decir, toda relación con Cristo Jesús, toda relación con Dios va a partir a través de creer, a través de la fe. Nosotros no vamos a podernos relacionar, con Dios si nosotros no creemos en Él. La Biblia advierte claramente que no toda la fe salva. La Biblia advierte que no toda la fe salva.
Nosotros nos damos cuenta, más adelante Jesús describiría a estos judíos que habían creído como, si usted revisa el versículo número 34, Jesús mismo le dice a estas personas que son esclavos del pecado. Jesús en el verso 42 les dice que no amaban en realidad, que no lo amaban. En el verso 38, en el verso 41, en el verso 44, Jesús les dice que todavía eran hijos del diablo. O sea, imagínense el contraste y cómo está Jesús evidenciando a estas personas que decían que habían creído. En el verso 48, en el verso 52, vemos cómo blasfemaban de él y buscaban matarlo además, como nos lo dice el verso 40, el verso 59. ¿No? Entonces, en todo este relato nosotros vemos la evidencia, cómo la Escritura evidencia a un falso creyente, a un falso convertido. Vemos cómo la Escritura evidencia, y ese es el propósito del día de hoy, que a través de otros pasajes como estos nosotros podamos darnos cuenta que este tipo de personas existen y existen en nuestros días. Hoy muchas personas, quiero decirlo con claridad, muchas personas el día de hoy que se dicen cristianas no tienen ni han experimentado la verdadera fe que salva. Son personas que se han convencido mentalmente, son personas que han aceptado la enseñanza de la Biblia en su mente, la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús vino a morir por nuestros pecados, la aceptan en su mente, pero no han tenido la fe que salva, no han tenido la fe que salva. Quiero dar algunas evidencias, quiero hacer un recuento de algunos pasajes para que veamos cómo en el Evangelio de Juan se hace un énfasis importante en esto. Ya Juan lo había dicho en su Evangelio. Si usted recuerda, allá por el capítulo 2 cuando estudiamos, dice que había personas que creían en él, que decían que creían en él, pero allá en el versículo 23 al 25 dice que Jesús no se fiaba de ellos. Jesús no se fiaba de aquellos que decían que habían creído. ¿Y por qué no se fiaba? Pues porque Jesús conocía el corazón, porque Jesús sabía que no habían creído de verdad, que no habían creído con la fe bíblica. En el capítulo 6, usted recordará si nos ha venido siguiendo en nuestros estudios, que también allá en el momento en que muchos, por ver los milagros, vieron cómo Jesús de algunos peces y algunos panes, él multiplicó ese alimento para alimentar a más de 5,000 personas. Y la gente maravillada por eso, bueno, querían hacerlo rey, estaban tan emocionados que querían hacer rey a Jesús, como lo dice el verso 14 y 15 del capítulo número 6. Pero después vemos, más adelante de ese capítulo, que muchos volvieron atrás. Esa es la declaración de la Escritura. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gente que se decía sus discípulos, gente que decía que había creído, gente que decía que ya iba a andar con él, que ya era su discípulo, así lo dice. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Tal cual el día de hoy hay mucha gente que se dice cristiana, pero al paso del tiempo, no sé, y el tiempo pueden ser meses o años, pero después vuelven atrás, y la razón es que nunca hubo una genuina conversión, no hubo una genuina fe, ¿no? Sencillamente, de alguna manera aceptaron en su mente algunas verdades del Evangelio, pero nunca hubo una conversión. Y nosotros lo vemos constantemente, en todo el tiempo que tengo en el ministerio, en todo el tiempo que tengo en la iglesia. ¿Cuántas veces he visto de personas que comienzan muy bien, emocionadas, me refiero, muy contentas, y después, al tiempo, se van y se vuelven a sus pecados, y algunos de ellos se vuelven peores que antes, ¿no? En el capítulo 12, más adelante lo vamos a estudiar, más adelante me refiero en otras enseñanzas, el verso 42 registra las noticias alentadoras de que aún algunos gobernantes, muchos habían creído en él. Sin embargo, su creencia no alcanzó para salvarlos, pues, así lo dice ese pasaje, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
aquellos cristianos, entre comillas, que se avergüenzan de su fe, que se avergüenzan de su creencia, que se avergüenzan de su Señor y de su Salvador, y que prefieren pasar desapercibidos y que no hablan públicamente su fe y que no exponen públicamente su fe y que no hablan de ella y que no comparten a otros de ella, no son gente que posean la verdadera fe. Así como estos, no vaya a ser que los critiquen, no vaya a ser que los juzguen, no vaya a ser que se rían de ellos, no vaya a ser que les hagan bullying, y por eso prefieren ser de la secreta, como algunas veces lo habían dicho, ¿no? Para pasar desapercibidos, que me vean buena onda, ¿no? Que vean buena onda, que me vean que ya hice algunos cambios en mi vida, pero no, que no sepan que soy cristiano, porque si no, entonces se van a burlar de mí. De la misma manera como se registra en el Evangelio de Juan, también el apóstol Pablo en varios pasajes, y quiero yo solamente citarle algunos, ¿no? Allá en 1 Corintios, si lo quiere anotar, 1 Corintios, para después buscarlo en su casa, capítulo 15, verso 2, el apóstol Pablo advierte sobre creer en vano, lanza una advertencia de que puede haber personas que crean en vano, es decir, está haciendo alusión a la fe no bíblica, está haciendo alusión a una fe falsa, a una fe que no salva, a una fe que no convierte el corazón de las personas. Y también allá en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo 5, exhorta a sus lectores y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, es decir, si estáis en la verdadera fe, si estás en la fe que salva, en la fe genuina, en la fe que produce cambios profundos dentro del corazón, dentro del ser interior de la persona, cambios profundos como las que hace el Evangelio, como las que hace Dios, no cuestiones externas, ¿no? Ahí mismo dice: pruébate a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos. De tal manera, hermanos, que a partir de este pasaje, ¿no? A partir de este pasaje de 2 Corintios 13, verso 5, donde se nos exhorta a examinarnos, a probarnos si estamos en la fe, creo que es necesario y creo que es un buen día y un buen momento, y hemos llegado a esta porción de la Escritura que nos reta a eso. Nos reta a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si nuestra fe es genuina, que nos probemos a nosotros mismos si estamos en esa fe que salva, porque la Escritura advierte, repito, porque es el propósito de la enseñanza, repito, que va a haber muchas personas que van a decir que creen, que va a parecer que creen, que van a pensar que creen, que tienen la verdadera fe, pero en realidad no la tienen. Y lo más grave de esto es que muchas de estas personas se encuentran dentro de las congregaciones cristianas, dentro de las iglesias. Es más, no solamente son como congregantes, hay muchos así que están entre los congregantes, pero hay otros que están entre los hermanos, entre la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente que puede tener este tipo de fe salva, fe que no salva. Y esto entonces es importante que nosotros nos examinemos. Allá en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el verso 10, verso 38, dice estas palabras: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este pasaje se hace una distinción clara entre los que retroceden para perdición, que son todas estas personas de las cuales estamos hablando, que dicen creer, que piensan creer, que creen, pero que retroceden en algún momento, por alguna circunstancia, retroceden para perdición. A diferencia de aquellos que tienen fe para preservación del alma, como lo dice el verso 39. Hace un tiempo estudiamos la carta de Santiago, y allá en Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, nos dice que hay una fe que está muerta, que no es la fe viva, que no es la fe verdadera. Hay una fe que es muerta, que no produce nada, porque la fe, si no
si no tiene obras, es muerta en sí misma. El solo aceptar o la sola aceptación de los hechos no quiere decir que ya tenemos una fe salvadora. Esto es importante porque hay muchas personas que aceptan la realidad de los hechos, es decir, dicen amén, Jesús es Dios, amén, y dicen amén. Y dicen amén a muchas cosas, y dicen amén a que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió en una cruz, y dicen amén a que resucitó al tercer día, y dicen amén que el día de hoy está a la diestra del Padre, en el lugar de mayor autoridad, y dicen amén a todo eso, es decir, reconocen y aceptan. Pero el mero hecho de aceptar, de reconocer los hechos, no quiere decir que es una fe salvadora. Aquí mismo Santiago nos dice que los demonios tienen esa clase de fe, que los demonios tienen fe, pero no es una fe genuina, no es una fe salvadora. Los demonios nunca podrán ser salvos. Pero la fe se manifiesta en la vida. La verdadera fe se manifiesta en la vida en un cambio de la persona, en una transformación, además de ese amor permanente, duradero, que el Espíritu Santo viene a depositar en nuestro corazón, y una devoción genuina a Cristo. Hay una diferencia clara que, bueno, en algún momento a nosotros los hombres parece no ser tan clara, porque podemos confundirla. Nosotros los seres humanos podemos confundirnos, y esa es la razón por la cual hay dentro de la iglesia gente que pensamos que es salva y en realidad no lo es, que pensamos que es cristiana y en realidad no lo es, porque para nosotros los hombres algunas veces parece ser un tanto confuso al principio. Sin embargo, Dios, que es el Dios de la iglesia, el dueño de la iglesia, Él se encarga al tiempo de manifestar las intenciones del corazón. Hay un principio importante que el Señor Jesucristo enseñó, y lo enseñó a sus discípulos en la palabra del sembrador. Allá en Marcos 4, cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, se nos dice que ellos no entendían el significado de esa parábola, de la parábola del sembrador. Y entonces ahí Jesús les dice: ¿no sabéis esta parábola? Acompáñenme por favor en su Biblia. Vamos a revisar nuestra Biblia a Marcos capítulo número 4. Marcos 4. Desde el versículo 13. Dice así: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, escuche bien, la reciben con gozo. O sea, hay gente que al momento la palabra la recibe con gozo. Verso 17. Pero no tiene raíz, no tiene la fe verdadera, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hasta ahí vamos a leer. Aquí el Señor Jesús está diciendo que la parábola del sembrador es la clave para entender todos los misterios de todas las demás parábolas. Aquí en el verso 13 les dice: si no entiendes esta del sembrador, ¿cómo vas a entender las otras? Es decir, el entendimiento de la parábola del sembrador es base fundamental para poder tener entendimiento de todas las demás parábolas. Y en este mensaje de la parábola sobresale un punto muy importante, una verdad muy importante. Sobresale la verdad de que cuando se predica el evangelio, hay conversiones falsas
y hay conversiones verdaderas. Hay gente que tiene una fe falsa y hay gente que tiene una fe verdadera en la predicación del Evangelio. Esta es una de las cosas que se resalta, que sobresale en la parábola del sembrador. Repito porque esto es importante. La parábola del sembrador deja de manifiesto que cuando se predica el Evangelio va a haber conversiones falsas y conversiones verdaderas. Que cuando se predica el Evangelio va a haber gente que reciba la verdadera fe y va a haber gente que no tenga la verdadera fe, la fe genuina. Esta parábola habla del oidor de la tierra espinosa, de la tierra pedregosa y de la tierra que es buena. Y en estas nos evidencia que hay verdaderas y falsas conversiones. Habiendo establecido esta premisa Jesús, o habiendo nosotros viendo este principio que leímos ahorita en la Escritura, entonces la percepción de lo que Jesús enseña es, en el resto de las parábolas acerca del reino de Dios, nos trae un poquito de mayor claridad. Se empieza a hacerse más claro. Si alguien capta la verdad de lo que es verdadero y lo falso, estas parábolas nos dicen que van a estar uno junto al otro. Las otras parábolas cobran sentido. Si nosotros, por ejemplo, traemos a la memoria la parábola del trigo y la cizaña, nos está hablando de lo verdadero y de lo falso, ¿no? Si nosotros traemos a nuestra memoria la parábola del buen pescado y el malo, entonces también entendemos nosotros lo verdadero y lo falso. Si nosotros recordamos la parábola de las 10 vírgenes, vamos a ver las vírgenes sabias y las vírgenes necias, las verdaderas y las falsas. Si nosotros recordamos aquellas parábolas donde habla de las ovejas y las cabras, entonces vamos a entender que habla de las verdaderas y las falsas, las ovejas y las cabras, verdadero y falso. Entonces nosotros entendemos ahora ya con mayor claridad el mensaje de las parábolas. A través de las parábolas el Señor Jesús nos decía que cuando se predica el Evangelio va a haber verdadero y va a haber falso. Y lo vemos en este pasaje, nosotros lo estamos viendo. En este pasaje estamos viendo cómo a la predicación de la palabra del Señor Jesús, muchos dijeron creer, muchos pensaron creer, muchos creyeron que creían, pero no era así, no era así. Y entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto que estamos nosotros leyendo, que estamos nosotros comentando? Lo que nos quiere decir es que lo verdadero y lo falso pueden estar juntos en esta tierra. Que lo verdadero y lo falso pueden estar juntos en esta tierra. Que lo verdadero y lo falso pueden estar dentro de una congregación. Que lo verdadero y lo falso pueden estar dentro de una iglesia. Cierto es que lo verdadero y lo falso pueden convivir pensando que son muy parecidos. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Físicamente por fuera se parecen mucho, pero en esencia no son lo mismo. Uno es verdadero trigo y el otro es cizaña. Y esta es una verdad que constantemente, le decía yo, constantemente nos advierte la Escritura. Porque esto es algo que pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. Las falsas conversiones son muy frecuentes. Las personas que pareciera ser que al principio reciben la palabra con mucho gozo y con mucha alegría y con mucho entusiasmo, y cuando tú las ves dices, ay Señor, parece ser que esta persona ya entendió y parece ser que ahora sí ya se arrepintió y parece ser que está en la fe y parece ser que ya ha entendido y parece ser que ya y parece ser. Y nosotros nos ponemos muy contentos y nos alegramos porque han sido oraciones, ha sido tiempo, ha sido predicación, ha sido estarle mostrando pasajes de la Escritura. Pero muy frecuentemente pasa que esa persona solamente fue como esa semilla que se sembró en el pedregal. Al principio recibió con gozo la palabra, pero después a través de diversas y diferentes circunstancias, o a veces por nada, por su propio pecado, se vuelven atrás. Entonces todo esto quiere decir que hay mucha gente dentro de las iglesias que dice que cree,
que piensa que cree, pero no es así. Y esto era una realidad en los tiempos de Jesús, es una realidad en los tiempos de nosotros, es una realidad en estos tiempos. Los falsos convertidos, la falsa fe que abrazan muchas personas. Todas estas personas pueden tener muchas características que pudiera parecer que son verdaderos creyentes, como la cizaña, que tiene muchas características que nos hacen pensar que son verdadero trigo, pero no lo es. Pueden tener muchos años de conocer la Escritura, pueden tener mucho tiempo de leer la Biblia, y yo le decía, aceptan, dicen que sí, dicen amén, es más, están tan convencidos que es cierto que predican a otras personas. Pero cuando las circunstancias tratan con su carácter, lo que hay verdaderamente dentro de él sale a flote. Sale en realidad lo que realmente es. Y nos muestra que no hay una verdadera fe que lo llevó a la salvación, no hay una salvación que llevó a la conversión, y por lo tanto no está ahí en él la influencia del Espíritu Santo santificadora, esa influencia santificadora que cada vez nos va haciendo más semejantes al carácter de Cristo, y cada vez nos va tratando, y que cuando hacemos algo mal nos reprende, nos hace sentir mal para llevarnos al arrepentimiento y a Dios y aprender de eso y mejorar en eso. En estas personas no lo hay. A pesar de los años, a pesar del conocimiento, a pesar de que predican, a pesar de que son miembros de un grupo, a pesar de que pueden estar en discipulados o prediscipulados, a pesar de que pueden estar dentro de la iglesia, pueden ser inclusive pueden ser miembros de la iglesia local o de la congregación. Pueden estar ayudando en algo los domingos cuando en nuestras reuniones normales, no me refiero ahorita a esto, y que también puede ser, ¿no? Es decir, están involucrados en algún servicio para la iglesia, ayudan en algo, pero la realidad de su interior es que no tienen la verdadera fe genuina. Solamente tienen una ideología de la cual están convencidos y de la cual la aceptan y de la cual inclusive puede haber quienes la promueven, quienes la predican. Pero no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera salvación. Y yo le decía y le repito, este estado espiritual es un estado espiritual muy peligroso, muy peligroso. Esta gente puede recibir el Evangelio con gozo, como ya lo vimos, puede moralizarse, es decir, puede empezar a dejar pecados externos, puede dejar algunos vicios, puede hacer cambios en su vida, inclusive cambios significativos que impacten a la familia, que impacten a los que lo conocen. Dice, wow, este hombre era así, o esta mujer era así, y bueno, pues hoy cambió. Puede hacer cambios externos, pero hemos aprendido que lo de afuera no es lo importante. Lo que importa es lo que hay adentro, lo que importa es lo del corazón. Se moralizan, otros se hacen religiosos. ¿Por qué? Porque le decía, hay gente que abraza su Biblia, gente no convertida, que abraza su Biblia, que se sale a las calles, que predica a cuanta persona puede predicarle, pero no son salvos, porque no tienen la verdadera fe, porque solamente aceptaron o recibieron el Evangelio como una ideología, como un pensamiento, como una doctrina, como mera doctrina, no como la palabra de Dios viva y eficaz que transforma a las personas y que nos lleva a la fe. No es la fe bíblica, no es la fe salvadora la que tienen. Hablas con ellos y de verdad, amados, me ha tocado ver cómo se aprenden lo que tienen que decir cuando platican con el pastor. De tal manera que por eso es que muchas veces nosotros, quienes tenemos claro que debemos ser cuidadosos con eso y no meter a cualquier persona a la comunión
de la iglesia, a la comunión de los santos, a la coinonía, tenemos claro, porque hay iglesias donde no hace ninguna diferencia, ¿no? Hay iglesias donde persona que llega es persona que es hermana, persona que es hermano, y pasa el hermano, y todos son hermanos ahí, y no les importa realmente cómo esté el corazón de ellos, si realmente tienen esto de lo que estamos hablando, la fe bíblica, la fe que salva, ¿no? Sencillamente porque ya se cambiaron de religión, porque ya dejaron la religión en la que estaban, el grupo en el que estaban, y ahora se vienen a ahora ya son miembros de ella, son parte de. Quiero decirle que lo único que nos hace parte de la iglesia de Jesucristo es la unión con Cristo a través de esta fe salvadora. No es el mero conocimiento, no es el reconocimiento de que ese conocimiento es genuino y es verdadero, no es la aceptación de los hechos, no es el tiempo, no es el hecho de que estemos en un lugar, es la obra del Espíritu a través de eso. Y por eso es que hemos estado insistiendo nosotros constantemente de cómo el verdadero cristianismo es una obra del Espíritu, es algo sobrenatural, es algo que Dios hace en nosotros. No son meras formas, no son cosas externas, no son cuestiones adoptadas, no es un nuevo lenguaje, no es un nuevo conocimiento, es algo sobrenatural. Decía yo, platicas con ellos, se aprenden lo que tienen que decir, de tal forma que como pastor tú no encuentras razón aparente para dudar de su salvación. Te dicen, sí hermano, ya no peco, sí hermano, ya me arrepentí, sí hermano, tengo la fe, sí hermano, me siento muy contento, sí hermano, tengo paz, sí hermano, mi conciencia está tranquila. O sea, se aprenden al pie de la letra por el tiempo de escuchar, por el tiempo que tienen de estar escuchando la Biblia, se aprenden lo que tienen que decir, de tal manera que cuando el pastor los escudriña, el pastor platica con ellos, pues el pastor como ser humano no encuentra esa falla. Al tiempo, al paso del tiempo, el pastor se da cuenta que algo no checa, algo no checa. Inclusive los hermanos maduros se dan cuenta que algo no checa, que algo no está bien, que algo pasa, que algo falta en este hermano, en esta hermana, y pareciera que sí, muy santo, que muy celoso, sin embargo algo no checa. Podemos darnos cuenta que gente que pasa el tiempo y no crecen en la fe, y no crecen en madurez, no maduran, son gente muy problemática, son gente conflictiva, constantemente está teniendo conflictos con otro hermano, con una hermana, con otro hermano, constantemente generan problemas, son generadores de problemas, porque están en la carne, porque no han sido regenerados, porque están gobernados por su carne, por eso son tan conflictivos, por eso son tan problemáticos este tipo de personas, y por eso son tan dañinos dentro de la iglesia. Son negativos. Algunos no apoyan la obra, otros sí apoyan, pero siempre están emproblemados con los demás. Pueden ser algunas señales de gente que cree, de gente que dice ser salva, gente que dice que ya creyó, gente que dice que ya se convirtió, pero en realidad dentro de su corazón no es así. No es así. Algunos datos, quiero decirle, amados, algunos datos acerca de la fe salvadora. La fe salvadora está compuesta, por lo menos teológicamente, en un sentido doctrinal, está compuesta por 3 elementos que yo le quiero mencionar. ¿Con qué propósito? Bueno, pues con el propósito de que vayamos, como nos lo decía el apóstol Pablo, que nos vayamos examinando, que nos vayamos probando si estamos en la fe. Entonces, ahorita yo quiero darle por lo menos 3 elementos que teológicamente se considera está compuesta esta fe genuina, esta fe salvadora. El primer elemento de la fe salvadora, el primer elemento es evidentemente conocimiento, ¿no? Es ese componente intelectual de la fe, porque recuerde usted, como lo dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay un elemento intelectual, tiene que haber un elemento intelectual que es el que utiliza el Espíritu Santo para convencernos en un primer momento. Requiere comprender,
por lo menos una comprensión de esos hechos bíblicos, por lo menos los más básicos sobre la salvación. Y por esto es importante la predicación, hermanos. Por esto es importante el evangelismo. Por esto es importante que nosotros la palabra la estemos poniendo, por lo menos en un primer momento, en la mente de ellos. La obra de ponerla en el corazón ya no nos toca a nosotros. La obra de ponerla en el corazón ya le toca a Dios, es obra del Espíritu Santo. A nosotros nos toca poner la palabra en su mente, ese elemento o ese componente intelectual de la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Qué importante es la predicación entonces. Qué importante es el evangelismo. Qué importante es que aquella persona que quiere buscar a Dios, que tiene el deseo de buscar a Dios, entonces tenga una lectura de la Biblia, porque va a ser ese componente intelectual lo que el Espíritu Santo va a ayudar. Y de hecho esa verdad es verdad en todos nosotros. La manera en que Dios nos va transformando, la manera en que Dios nos va creciendo, la manera en que Dios nos va madurando, tiene que ver con la manera en que nosotros amamos la palabra de Dios, puesto que es a través del conocimiento que Él le va dando forma en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces el primer elemento es el conocimiento, que es el componente intelectual de la fe. El segundo elemento es una aprobación, o sea, de este conocimiento vamos nosotros un paso más allá y entonces afirmamos con confianza que esos hechos son verdad. O sea, hasta aquí es el momento quizás en que muchas de estas personas se quedan. Y también entonces, lo cual nos quiere decir que muchas personas que comienzan así, comienzan con ese conocimiento, empiezan a adquirir conocimiento acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la salvación, y después el siguiente paso es la aprobación, el recibir la palabra. Y esto va un paso más allá del conocimiento, afirma con confianza que esos hechos son verdad. Y en un primer momento, bueno, pues esos hechos es el decir, yo estoy mal por mis pecados, necesito a Dios, ¿no? Y solamente Dios es el único que me puede ayudar. Entonces, ahí ya tiene un conocimiento y ya lo está aceptando y lo está aceptando con confianza. Eso es bueno. El problema es cuando la gente se queda ahí. Cuando la gente se queda ahí, se vuelven como les estoy diciendo, en un estado espiritual peligroso, porque ni son convertidos, ni tienen vida eterna, todavía no tienen salvación, todavía no tienen perdón de pecados, pero ya creen que creen, ya piensan que creen, y entonces empiezan a adoptar formas externas para imitar el verdadero cristianismo. Pero un día, esas personas, si no se arrepienten y si no vuelven de corazón a Dios con una fe genuina, se van a perder. Y este es el tercer elemento entonces, confianza. Esta confianza actúa en ellos por la apropiación de Jesucristo, la apropiación de que Jesucristo es la única esperanza para la salvación. Resumo, entiendo que estoy perdido, entiendo que Dios envió a Jesús para morir por mis pecados y darme una oportunidad. Lo acepto, digo, sí es cierto, estoy bien mal, necesito a Dios, necesito a Jesucristo, pero después dice, el tercer paso y el más importante es, yo lo creo, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Jesús murió por mis pecados, yo creo que se entregó por mí en esa cruz y rindió su vida por mí. Yo creo que lo hizo por mí y yo creo que resucitó al tercer día con poder por mí, y en esa resurrección Él me dio la esperanza de que yo también puedo ser resucitado con ese mismo poder. Ese es el elemento importante. Ese es el elemento importante. Confianza. Esta confianza actúa en las personas por la aprobación de que Jesucristo es la única esperanza para salvación. Estos, le decía yo, son esos tres elementos que componen teológicamente a la fe salvadora. Y podemos verlo en la Escritura, que así es. En esta última parte de la enseñanza, yo quiero darle algunos elementos
Yo quiero ayudarle a usted en esa revisión, en ese probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Yo quiero darle algunos elementos para que usted se pruebe a sí mismo si está en la fe. Algunos elementos que la Biblia es abundante en hablar de ellos, que podemos ver pasajes y pasajes de que esto es cierto y esto es cierto en un verdadero hijo de Dios. Entonces, si usted tiene estos elementos, por la autoridad de la palabra, nosotros podemos creer que usted tiene la verdadera fe. Pero si hay cosas de estas en las que usted no está bien, usted está reprobado, es el momento de analizarse, es momento de probarse, es momento de ir con Dios y decirle, Señor, yo no me quiero quedar en esta parte de conocer y de aceptar solamente, de tener una conversión intelectual. Yo quiero nacer por el Espíritu. Yo quiero tener la fe salvadora. Yo quiero tener esa verdadera fe que salva. Yo quiero tenerla. Es momento de ir con Dios. Primer elemento para ver si tenemos esa verdadera fe. La Biblia nos habla acerca del amor que un verdadero hijo de Dios tiene por la palabra de Dios. Cuando una persona se convierte, el mayor deseo que tiene es escuchar a su Padre. Ese es el mayor deseo que tiene. Quiere escuchar a su Padre. Quiere saber qué tiene que decirle su Padre. Quiere escuchar las promesas y la ayuda que su Padre tiene para él. Hay un deseo por la palabra de Dios. Y esto es algo que cuando ministro yo a personas que están en este trato de Dios y genuinamente de ellos sale decirte, platicarte que cómo les nace en el corazón una hambre verdadera por la palabra, de tal manera que la empiezan a leer, la empiezan a leer, la empiezan a leer, la empiezan a leer. Antes, y ellos pueden identificar como antes que alguien les decía, pues lee la Biblia, a lo mejor su mamá, a lo mejor su papá, a lo mejor alguien, pues lee la Biblia, lo hacían con una pereza, lo hacían con un desinterés, lo hacían con un aburrimiento porque además decían que no entendía nada. Pero cuando viene esta verdadera fe a la persona, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo ya está habitando en esta persona, el Espíritu Santo empieza a alumbrarle la palabra, le empieza a dar entendimiento de la palabra. Y ese mismo entendimiento de la palabra lo empieza a animar y dice, es que antes yo no leía, yo no escuchaba, yo escuchaba pero no entendía y ahora lo entiendo bien claro y ahora como que está muy claro todo esto, lo estoy entendiendo y tiene ese deseo por la palabra de Dios. Es una primera característica de si tenemos la verdadera fe, es un deseo genuino, un amor por la palabra de Dios. David decía, el salmista decía, cuánto amo yo tu ley. Hay un amor y hay un deseo por estar metidos en la palabra de Dios. Yo sé que vivimos tiempos de muchas actividades, ¿no? Punto y aparte de esta cuarentena, pandemia. En general nuestra vida venía siendo de muchas actividades, pero aquel que ama la palabra de Dios lo pone en un lugar de prioridad en su vida, lo pone en un lugar de prioridad, busca la palabra de Dios, busca entender la palabra de Dios. Al día de hoy hay tantas formas, tantos recursos para aprender de la palabra de Dios. El segundo elemento para saber si tenemos nosotros una fe verdadera va de la mano con la palabra de Dios, el deseo de orar. Así como una persona tiene el deseo de escuchar a su Padre, también tiene el deseo de hablar con su Padre. De tal manera que se establezca una verdadera comunicación en ambos sentidos. Él me habla, yo le escucho, yo le hablo, él me escucha, me contesta, y cuando me contesta yo le agradezco, yo le hablo, y cuando le agradezco él me bendice, y hay una verdadera comunión en ambas direcciones. Yo le escucho a través de la palabra de Dios, yo le hablo a través de la oración. Entonces hay un deseo genuino por orar.
Hay un deseo de buscar un espacio y un tiempo en nuestra vida para hablar con Dios. Quiero decirlo fuerte y claro, ninguna persona puede permanecer en el camino cristiano si no tiene comunión con Dios. Ninguna persona, porque nosotros no tenemos poder para mantenernos en este camino. Nosotros no tenemos posibilidades para mantenernos en este camino. Nosotros no tenemos fuerza para pelear contra el diablo. Nosotros no tenemos la capacidad para resistir a este mundo si no es por la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se obtiene a través de la oración. Todas las cosas que hacen falta a un cristiano, no tenga duda, es por la falta de oración. Todas las cosas en las que Dios se glorifica a través de un cristiano, no tenga duda, es por la vida de oración que esa persona tiene. Entonces, un elemento importante para saber si nosotros tenemos esa verdadera fe es el deseo de orar. El deseo genuino, no una carga, no una imposición, un deseo genuino. Si nosotros no tenemos ni este amor por la palabra, ni este deseo genuino por estar hablando con Dios, créame, es momento de ir con Dios y pedirle ayuda. Es momento de ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame. El tercer elemento definitivamente viene de la mano con estos dos, y es un deseo genuino por adorar. Si la persona que dice que creyó no tiene deseos o no tiene motivos o no encuentra motivos para adorar, para agradecer a Dios, déjeme se lo digo claro, usted no tiene la verdadera fe, porque la verdadera fe le abre los ojos a las bendiciones de Dios. La verdadera fe le hace entender la misericordia que Dios ha tenido para con usted. La verdadera fe le hace ver la gracia que Dios ha derramado en su vida, por lo cual no lo condenó eternamente, por lo cual no lo desechó, por lo cual le dio la oportunidad de ser hijo de Dios. Si una persona esas cosas no las ve como elementos para adorar, no los ve como elementos para adorar, no los ve como elementos para tener gratitud, agradecimiento, entonces créame, no tiene la fe que salva. La persona que ha experimentado a Dios, la persona que ha visto a Dios, quiere agradecerle constantemente todo lo que ha hecho. Quiere agradecerle por no haberlo desechado, quiere agradecerle por haberlo perdonado, quiere agradecerle por haberlo amado habiendo sido el pecador, quiere agradecerle por Jesucristo a quien envió a morir en la cruz por sus pecados, quiere agradecerle porque resucitó y porque Dios con poder levantó a Jesús de entre los muertos, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Quiere agradecerle por el Espíritu Santo que ha sido enviado para ser nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía, nuestra fortaleza. Quiere agradecerle por el Espíritu, quiere agradecerle por la palabra que nos ha dejado, porque es una lumbrera, una lámpara a nuestros pies en un camino oscuro. Quiere agradecerle por la casa que ha preparado, la morada eterna. Quiere agradecer porque hay tantas cosas que agradecer. Quiere agradecerle por la vida, quiere agradecerle por la salud, quiere agradecerle por la enfermedad, quiere agradecerle porque entiende como aquel varón que todo lo perdió en un día. Dios es el que da y Dios es el que quita. No podemos agradecer solamente las cosas buenas y no las cosas malas. El que tiene aquella verdadera fe quiere exaltar a su Rey, quiere glorificar a su Rey. De tal manera que cuando esta persona cae en algún pecado, falla en algún pecado, le duele, porque sabe contra quién lo hizo, sabe contra quién pecó. Y entonces es llevado al arrepentimiento con dolor, con tristeza, pero con confianza además. El verdadero creyente sabe que su Padre lo va a escuchar y lo va a perdonar si se acerca a Él con un corazón contrito. El siguiente elemento, y estos son importantes todos, pero quiero resaltarlo. El tercer elemento es un deseo por el compañerismo con todas aquellas personas a quien Dios ha amado para salvación. Deseo por el compañerismo. Es decir,
La persona verdaderamente salva, porque tiene la verdadera fe, la fe genuina, la fe bíblica, ama lo que Dios ama. Ama a aquellos a quienes Dios ama. Ama a aquellos por quienes Dios envió a Jesucristo. Ama a aquellos por quienes Jesús pagó el precio y derramó su sangre. Los ama porque sabe que Dios los ama. Ama a los hermanos y quiere estar con ellos. Tiene un deseo genuino. Por lo cual yo quiero decirle que si constantemente usted está quejándose de los hermanos, si usted constantemente está hablando de los hermanos, hablando mal, si usted está murmurando de ellos, si usted constantemente está menospreciando a los hermanos, si usted constantemente está... No importa cuánto conocimiento usted tenga, usted no ha conocido al Dios vivo y verdadero a través de la fe, porque el Dios vivo y verdadero ama a sus hijos, ama a la iglesia. La Biblia es clara en cuanto Dios ama a sus hijos, en cuanto Dios ama a su iglesia. Y si usted no ama a su iglesia como Dios ama a su iglesia, si usted por lo menos no está queriéndose esforzar por amar a los hermanos, usted no tiene la fe que salva. Si usted no tiene ese deseo por estar con los hermanos, ahorita es un tiempo en que entre los hermanos no nos hemos congregado, vamos para 3 meses en que no nos hemos congregado. Si usted no está sintiendo ese verdadero dolor, es extrañar a los hermanos, de estar con ellos, usted no ha tenido esta verdadera fe. Esta verdadera fe crea en nosotros un deseo por el compañerismo con aquellos que tienen los mismos intereses que nosotros hacia lo eterno, hacia la espiritualidad. Aman a Dios, quieren amar a Dios, yo los amo a ellos. ¿Quieres amarlos? ¿Quieres estar con ellos? ¿Quieres servirlos? Y esta es una característica importantísima. Yo le decía, sin duda, el deseo por la palabra, el amor por la palabra, el deseo por la oración, ni qué decirlos, ni cómo quitarlos de la lista, pero hago un énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que ora mucho y no se le ve una gota de amor por los hermanos. Hay gente que tiene mucha letra de la Biblia en su cabeza, pero no tienen una gota de amor por los hermanos. Los tratan duramente, los tratan ásperamente, constantemente se están quejando de ellos. Amados, la Biblia dice que en la iglesia y dentro de la iglesia va a haber gente con una fe más débil y con una conciencia más débil. Va a haber algunos más inmaduros que nosotros. El crecimiento lo da Dios. Y puede ser que algunos tarden en crecer y sí, tardarán en crecer y tienen que esforzarse, y tienen que buscar a Dios y tienen que corregir para crecer como Dios quiere que crezcan. O sea, no es justificante, tienen que crecer, pero tampoco es justificante para nosotros el despreciarlos. La persona que tiene la verdadera fe tiene un deseo por el compañerismo con la iglesia. Ama lo que Dios ama a los hermanos y quiere estar con ellos, quiere servirlos. El quinto elemento, desea servir a Dios y a tu prójimo. Aquella persona que tiene la verdadera fe, la fe que salva, entiende que Jesús vino a servir, entiende que Jesús se hizo siervo, y entonces con su vida quiere comunicar a Cristo a otros a través de su servicio. De tal manera que la persona que tiene la verdadera fe, aunque no venga el pastor a decirle, a ver, hermano, pues ya Dios te salvó, ya Dios te perdonó, ya estás dentro de la iglesia, pues hermano, pues ¿qué vas a hacer, no? ¿De qué vas a servir a Dios? La persona que ha conocido a Dios y está unida a Jesucristo a través de la verdadera fe, el Espíritu que mora a él lo lleva a eso, a un deseo de, si antes daba mi tiempo, si antes daba mi dinero, si antes daba mis fuerzas a cosas que no aprovechan, a los amigos, a las fiestas, a las diversiones, a los entretenimientos, pues ahora quiero dar mi tiempo, mi energía, quiero servir a Dios con mis talentos, quiero servir a Dios con las cosas que Él me ha dado, quiero servirlo, quiero hacer algo para el Señor. Y entonces ese verdadero amor le produce creatividad,
de tal manera que empieza a pensar formas nuevas y creativas de cómo servir a Dios, de cómo servir a su prójimo. La persona que tiene la verdadera fe, la fe genuina, la fe bíblica, la fe que salva, tiene ideas creativas y genuinas para servir a Dios y para servir a su prójimo, y de esta manera poder comunicar a Cristo a los demás. Aquella persona que, pues ya Dios ya me salvó, y bueno, pues nomás vives para ti mismo, no piensas en que quieres servir a Dios, no piensas, no te pones a pensar que hay necesidades que suplir y que nosotros como su cuerpo tenemos esa función de servir a otros como cuerpo de Cristo. El siguiente elemento de aquella persona que tiene la fe bíblica, la fe verdadera, la fe genuina, es aquella persona que desea santidad. A través de la santidad hacemos evidente de que somos de Dios. A través de la pureza hacemos evidente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor. Por lo tanto, yo le decía hace rato, cuando cometemos alguna falta, algún pecado, tenemos que guardarnos de empezar a buscar culpables y tenemos que hacernos responsables, ir a Dios en arrepentimiento y en fe y pedirle que nos ayude en esas áreas de nuestra vida, en esas áreas de nuestro carácter, en las que estamos fallando y en las que no estamos glorificando a Dios y en las que no estamos comunicando un buen testimonio. Tenemos un deseo de crecer en santidad. Tenemos un deseo de crecer en pureza. Amados, si es cierto, y por ahí leo y veo y escucho frases como: Dios es tan grande y tan maravilloso que Dios nos acepta tal cual somos. Porque Dios nos amó aun cuando nosotros estábamos en nuestros pecados. Eso es cierto. Eso es cierto. Dios nos acepta tal cual somos y nos ama aún, nos amó aún siendo pecadores. Pero nos ama tanto como para dejarnos en esa condición. Es decir, sí nos acepta como somos, pero no está dispuesto a dejar que nos quedemos igual que siempre. No está dispuesto a que nos quedemos como éramos. Él quiere que crezcamos. Él quiere que maduremos. Él quiere que nos santifiquemos. Él quiere santificarnos. Él quiere que le glorifiquemos en esta tierra. Él quiere que demos testimonio de su poder, de su amor. Él quiere que demos testimonio de lo que Él puede hacer en nosotros. Por lo tanto, la persona que tiene la verdadera fe tiene un deseo de santidad, de cada vez ir santificándose, de que en medio de este proceso de santificación Dios vaya haciendo su obra, porque no pueden pasar los años y nosotros seguimos siendo los mismos. Porque no pueden pasar los años y nosotros seguimos batallando con esas cuestiones de nuestro carácter que no glorifican a Dios y que no comunican a Cristo. Tenemos que tener ese deseo de cambiar, de crecer, de madurar, y no podemos quedarnos siendo los mismos. Siguiente elemento es el deseo de testificar. Yo les decía hace un rato que lo importante de la predicación y del evangelismo, porque a través del conocimiento intelectual es que el Espíritu Santo lo utiliza para empezar a obrar en una persona. Y entonces el conocimiento que nosotros transmitamos de la Biblia a otras personas es muy importante. De tal manera que la persona que tiene la verdadera fe, la fe que salva, tiene un deseo de testificar a otros. Y eso lo vemos en la Biblia, eso lo vemos en el libro de los Hechos constantemente. Toda persona que se convertía empezaba a testificar. Que a lo mejor podrá haber quien diga: pero hermano, es que yo no conozco Biblia, yo no sé predicar. No te estoy pidiendo que prediques. Dios te está demandando que testifiques, y testificar es dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es dar testimonio de la misericordia de Dios en tu vida, de la gracia de Dios en tu vida, del milagro de Dios en tu vida, del poder de Dios en tu vida, del amor de Dios en tu vida, y que lo cuentes a otros. No necesitas tener la habilidad ya para trazar un mensaje de un sermón, de una predicación, no.
Sencillamente necesitas tener la fe genuina en tu corazón, en tu vida, para que ese deseo brote de que otros conozcan al Señor. Y predica, y comparte, invita a las reuniones. Yo de repente me sorprendo, hermanos, que hay hermanos de la iglesia que ni siquiera están agregados a la página de Facebook de la iglesia y aunque tienen cuenta y son frecuentes, no comparten ni las predicaciones, ni los mensajes. No usas las herramientas, los medios para testificar. Mucho menos compartes, mucho menos testificas a los que tienes al lado. El deseo de testificar es un elemento que existe en una persona que tiene la fe salvadora, la fe bíblica, la fe que salva. Y el último punto es un deseo de estar con Cristo por la eternidad. Y lo dejé al último porque quiero abundar. Hay tantos cristianos que el día de hoy, por la pandemia y por el coronavirus, están tan llenos de miedo, que lo único que evidencia es que no tienen ni una idea, ni una visión, ni un deseo por la eternidad con Cristo. Tienen tanto miedo de morir, tienen tanto miedo de enfermarse, tienen tanto miedo de caer enfermos de COVID y que se vayan a morir. Y lo único que evidencia es que no tienes la seguridad de la eternidad con Cristo. Una persona que tiene la verdadera fe sabe y tiene el entendimiento de que estamos hechos para algo más, algo glorioso y algo eterno, de que no somos de esta tierra. Tiene el entendimiento de que el coronavirus puede ser la herramienta que Dios utilice para llamar a muchos cristianos a esta gloriosa eternidad. Por lo tanto, no le tienen miedo, por lo tanto, no lo ven como una maldición, por lo tanto, están conformados a la voluntad de Dios. Y si dicen, si el Señor permite que me dé, y si el Señor permite que yo muera a través de esto, es bueno, porque Dios es bueno en las cosas buenas y en las cosas que aparentemente para muchos son malos. Dios es bueno también en eso. Es bueno en lo que yo quiero y es bueno en lo que no quiero. Dios siempre es bueno. Dios siempre tiene buenos propósitos. Entonces, hay gente que no está esperando el regreso de Jesucristo, que no está ni siquiera consciente del regreso de Jesucristo. No está diciendo amén al regreso de Jesucristo. La gente, las personas que tienen la verdadera fe, tienen un deseo ya de estar en casa con el Señor Jesús. Y a lo mejor se sujetan a su voluntad, como el apóstol Pablo dijo, es mejor estar con Dios, pero a lo mejor es más necesario que me quede. Si esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad del Señor, y nosotros nos conformamos y debemos conformarnos a la voluntad del Señor. Si el Señor Jesús decide dejarnos en esta tierra más tiempo, amén y bendito sea su nombre. Si el Señor Jesús decide llevarnos con Él, bendito sea su nombre. Pero debe existir ese deseo en el corazón del verdadero creyente. Entonces, mucha gente se reúne en las congregaciones, en las iglesias, pero se reúne por los motivos equivocados. Cristo no murió para hacernos una persona moral. Cristo no murió para moralizarlo. Cristo no murió para darle conocimiento de la Biblia. Cristo no murió para hacerle miembro de un grupo. Cristo vino para saciar su sed y alumbrar su camino y darle vida eterna. A eso vino Cristo. Y en la Biblia hay serias palabras sobre la falsa seguridad de la salvación que no podemos ignorar. Y quiero citarle algunas de ellas. Si me acompañan en su Biblia, por favor, a Mateo 7. Mateo 7. Verso 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Este pasaje hace referencia a aquellas personas que creen. Esas personas que piensan que creyeron y que a Dios le llaman Señor y que le dicen que hicieron muchas cosas, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron grandes milagros. Escuche esto, gente que hizo grandes milagros, gente que echaba fuera demonios, gente que profetizaba, y el Señor les dirá: nunca los conocí, apartados de mí. De tal manera que no se conforme ni se consuele con que usted tiene mucho tiempo, tiene mucho conocimiento, hace esto, hace el otro. ¿Tiene la fe que salva? ¿Tenemos la fe que salva, hermanos? Dice 2 Corintios capítulo 13, el verso que leímos hace un rato. 2 Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La listita que pasé hace un rato nos ayuda a saber, a probarnos si estamos aprobados o si estamos reprobados. Yo le decía en un principio, este estado espiritual es un estado muy peligroso. En este pasaje que estudiamos, en el capítulo 8, en el verso 59, dice unas palabras tremendas. Dice el verso 59 del capítulo 8, y con esto termino. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, se salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de aquellos que dijeron que creyeron. Está hablando de aquellos que creyeron, que piensan que creyeron. Tomaron piedras para arrojárselas. Terminaron aborreciendo a Dios. Terminaron aborreciendo y despreciando a Jesús. Y así he visto muchos a lo largo del tiempo que tengo ministrando. He visto muchos que en un momento abrazan la palabra con gozo aparente, pero después terminan en sus pecados tan escandalosos que pareciera que le arrojan piedras al Señor. El día de hoy hay congregaciones tan pragmáticas que no creen y no esperan tampoco en la obra del Espíritu. No esperan en la obra del Espíritu. Ellos, algunos de ellos y ejemplos muy cercanos, con que te aprendas algunas partes de su doctrina, de la doctrina que profesan, con que leas algunos de sus libros importantes, algunas confesiones de fe, algunos catecismos, con que te leas eso y con que aceptes, o sea, con que tengas el conocimiento de su doctrina, de sus catecismos, de sus confesiones, y con que las aceptes como verdaderas, ellos ya te dan por salvo. Y por supuesto que no es así. Por supuesto que no es así. Y por eso tienen tantos falsos convertidos tan mundanos. Tiene que haber una obra del Espíritu. Este versículo 59 dice que de esos que dijeron que creyeron, terminaron aborreciéndolo. Y después Jesús, atravesando por el medio de ellos, se fue. Lo peor que te puede pasar es que, habiendo reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, habiendo dicho amén a mucho de lo que dice la Biblia y que está escrito, Él pase de largo y se vaya de tu vida. Y se vaya su influencia en tu vida. Conocí mucha gente celosa de las cosas de Dios, aparentemente, y hoy no están. Conocí mucha gente talentosa, con muchos talentos, que en un tiempo sirvieron en la iglesia y hoy no están. Conocí gente aparentemente muy entregada, muy consagrada y hoy no están. Hoy ya no están. Hoy son esclavos de sus pecados, hoy son esclavos de sus maldades, y si mueren en sus pecados, a condenación eterna se irán. Hermanos, esta crisis ha hecho que muchas de las cosas que tenemos dentro de nosotros salgan y sean expuestas. Las crisis que estamos viviendo en las iglesias están exponiendo el corazón de muchos.
Y por eso es que yo tengo la inquietud de la salvación de muchos, si es genuina, porque no se ve. Hay muchos elementos que me dan a estar inquieto. Se los digo con sinceridad. Me da para estar inquieto. Hay gente que no crece. Hay gente que dice que se salvó, dice que Dios la salvó, pero no crece, pero no madura, pero no se le ve fuego, pero no se le ve celo, pero no se le ve amor, pero no se le ve actividad, no se le ve que crezca. Es tan problemática dentro de las iglesias, causan tantos conflictos y problemas. Negativa, actitudes pésimas. Pongamos atención al énfasis que hace la Biblia en casos como estos. Lo que yo quise decirle a través de estos pasajes es que es algo que pasa y que pasa muy frecuentemente y que nuestras iglesias no están exentas, hermanos. Nuestras iglesias no están exentas. Tengamos temor. Examinemos si estamos en la fe, en la verdadera fe. No vaya a ser que seamos aquellos que creyeron, que pensaron que creyeron y después terminaron aborreciendo al Señor Jesús y el Señor Jesús pasó de largo de ellos. Pasó de largo de ellos. No quería dejar pasar esta oportunidad de estos pasajes de los cuales el Evangelio de Juan está siendo insistente. Y de hecho más adelante en los versículos que vayamos estudiando nos vamos a encontrar más casos de estos. El Señor Jesús se los encontró. También nos los podemos encontrar nosotros. Acuérdense que la cizaña se parece mucho al trigo, pero no es trigo. Yo le invito a que reflexione, hermano, hermana. Los que nos decimos Iglesia de Jesús, cristianos, los que nos decimos, es momento de examinarnos. Es momento de probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Es momento. Este es el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, con cuánta claridad tú nos alertas acerca de esto. Es una realidad que puede haber gente que parece ser cristiana y no lo es. Es una realidad que puede haber gente que cree que es cristiana y no lo es. Está siendo engañada por su propio corazón, porque no tiene ni las evidencias ni los requisitos bíblicos. Señor, pero queremos pedirte que tú tengas misericordia de estas personas, Señor, que el trabajo, la influencia que has tenido con ellos no quede a medias, Señor. Si ya tienen el conocimiento y han aceptado esos hechos como verdaderos, ahora tú concédeles, Señor, por tu pura misericordia y gracia, la fe para creer. Señor, ayúdanos, de tal manera que podamos ser una iglesia de fe, con fe, para fe. Porque solamente una iglesia así es la iglesia que puede darte honra y gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te agradecemos este tiempo, tu ayuda para la transmisión, tu palabra y tu espíritu tratando en el corazón de cada uno de los que me oyeron y de los que me escucharán, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y que tengan muy buena tarde y que el Espíritu Santo nos lleve a reflexionar. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo a las 11 de la mañana. Muy buena tarde.